Bien, ahora vamos con las propiedades de las relaciones de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de subconjunto de. Subconjunto e inclusión es lo mismo. Habíamos dicho hace dos clases que si A es subconjunto de B, significa que aquí va a estar B y A va a estar dentro de él. A es subconjunto de B. Ajá. Entonces a eso se refiere con inclusión, que está incluido en B. Ajá. Entonces, esa parte es muy importante. Y bueno, las propiedades de relación de la inclusión. Entonces, vamos a enunciar las propiedades fundamentales. Fíjate. Tales propiedades establecen esencialmente que el universo de los conjuntos está ordenado bajo la relación de inclusión. Ajá, que no es una cadena. Bueno, esa es otra cuestión que no vas a entender, pero bueno, esta proposición es muy importante. Entonces, el conjunto vacío siempre va a ser subconjunto de A, es decir, el conjunto vacío siempre va a estar incluido para cualquier conjunto A distinto del vacío. Ajá, el vacío es el mínimo para la inclusión. Entonces, acuérdate mucho de eso, el vacío siempre va a ser subconjunto de cualquier conjunto. Y eso es muy importante para probabilidad. Ahora, proposición número 2. Un conjunto siempre va a ser subconjunto de sí mismo. A es subconjunto de A. Propiedad reflexiva. Ajá. Luego, propiedad de asimetría, antisimetría, perdón. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces A es igual a B. Sí, porque si A está dentro de B y B está dentro de A, entonces pues A es igual a B. Entonces siempre que yo quiera demostrar que dos conjuntos son iguales, basta con que yo demuestre que uno está incluido en el otro y el otro está incluido en el uno, ¿no? Entonces esa es la propiedad de antisimetría. Propiedad número 4 o proposición, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, por la propiedad transitiva me dice que tengo. Entonces, la propiedad número 4 también es muy importante porque se da también de los números reales. Acuérdate que estos axiomas también se cumplen dentro de los números reales. Entonces, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, por propiedad transitiva, A es subconjunto de C. ¿Sí? Entonces, y bueno, última propiedad de no conectividad. Hay dos conjuntos incomparables respecto a la relación de inclusión. Es decir, hay dos conjuntos A y B, tales que ni A es subconjunto de B, ni B es subconjunto de A. Es decir, lo que me están diciendo aquí en esta propiedad de no conectividad es que por lo menos existen dos conjuntos que cumplen esa propiedad, que ni A es subconjunto de B, ni B es subconjunto de A, es decir, que son totalmente ajenos. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, eso es con respecto a la parte de inclusión, ¿no? Luego entonces, bueno, aquí vienen otras propiedades, pero ya están un poquito más complejas para ti. De ahí pasaremos a ver las propiedades de la unión. Fíjate, estas son muy, muy importantes. Ajá. Proposición, la 3.1.3. Cualquier conjunto que yo tenga, si yo le uno el vacío, siempre me va a quedar el mismo conjunto. Es decir, A unión vacío siempre va a ser A. Ajá. El vacío es neutro para la unión binaria. Entonces, siempre que tú le unas el vacío a un conjunto, no le estás uniendo nada. Recuerda que el conjunto vacío es así, ¿no? El conjunto vacío es igual a un conjunto que no tiene elementos, ¿no? Entonces está vacío, como conjunto existe, pero no hay nada dentro de él. Entonces, pero sí existe, ¿no? Entonces, A unión con vacío es A. Luego, la propiedad de idempotencia. A unión con A siempre va a ser A. Siempre que a un conjunto le una el mismo conjunto, eso me va a dar lo mismo. A unión con A es A. Propiedad conmutativa o de conmutatividad. A unión con B es lo mismo que B unión con A.
propiedad conmutativa, A unión con B, da lo mismo que A le unas B, a que B le unas A. Y no nada más se cumple la propiedad conmutativa, también se cumple la propiedad asociativa. A unión con B unión C es lo mismo que A unión B unión con C. Es decir, da lo mismo que primero a B le unas C y luego le unas A, que a unión con B le unas C. Se llama propiedad asociativa y se cumple para la unión. Ahorita vamos a ver que estas propiedades también se cumplen para la intersección, no nada más para la unión, también se cumplen para la intersección. Entonces, eso es la propiedad asociativa. Luego, la propiedad número 5, A es subconjunto de B si, solo si A unión con B es todo B, ¿no? Es decir, lo que me está diciendo la propiedad número 5 es que si yo tengo, en este caso, que A está dentro de B, es decir, A es subconjunto de B, ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que A unión con B, pues va a ser todo B. ¿Por qué? Porque A está dentro de B, ¿no? Entonces, si yo a le uno B, pues en realidad no le estoy uniendo nada a B, me queda B porque A está dentro de B. Eso es lo que me está diciendo la propiedad número 5. Propiedad número 6. Si A es subconjunto de B y C es subconjunto de B, entonces propiedad de isotonía, A unión con C es subconjunto de B unión con D. Se parece a la suma, ¿no? Cuando tienes una suma de desigualdades. Entonces, propiedad de isotonía es muy importante para la unión de los conjuntos. Y bueno, entonces, por último, también tengo la propiedad para la intersección. Aquí está. Proposición 3.2.3 es la misma, pero para la intersección. En la unión, acuérdate, en la unión teníamos que A unión con vacío siempre me daba A. Eso era en la unión. ¿Qué va a pasar ahora en la intersección? En la intersección A intersección con vacío. Bueno, aquí es un aniquilador, aquí está mal, aquí corrígele, aquí no estoy de acuerdo. Aquí A intersección con vacío siempre va a ser vacío. Ajá, entonces no sé por qué le pusieron ahí A, eso está mal, pero bueno, A intersección con vacío siempre es vacío. Entonces, si tú le quieres intersectar a un conjunto el vacío, siempre te va a dar el vacío, nunca te va a dar A, eso es en la unión. Ajá, en la unión sí te da A, pero en la intersección es vacío. Luego, propiedad de idempotencia, A intersección con A siempre me da A. A intersección con A es igual a A. Luego, propiedad conmutativa, al igual que en la unión, estas dos se cumplen igual, la 2 y la 3. A intersección con B es lo mismo que B intersección con A, propiedad conmutativa. Regla número 4, propiedad asociativa, lo mismo que pasaba con la unión, en la intersección, si a A le intersectas B intersección con C, eso es igual a intersección con B, intersección con C. O sea, puedes primero intersectar B con C y luego le intersectas A, o puedes primero intersectar A con B y luego le intersectas C. Propiedad asociativa. Ajá. Y lo mismo aquí en este caso, fíjate, si A es subconjunto de B, sí, solo si A intersección con B es igual a A. Ajá. Entonces, bueno, ahí otra vez sucede que tengo en mi diagrama, tengo que aquí está B y aquí adentrito va a estar A, ¿sí? A es subconjunto de B. Este es omega, este es mi universo. Entonces, A es subconjunto de B, si solo si A intersección con B es igual a A. Entonces, en este caso, se va a cumplir esto si solo si al intersectar A y B, eso sea igual a A. Si tú te das cuenta aquí, si yo intersecto A con B,
pues aquí es como si yo le hiciera un hoyo, ¿no? Un pedacito quitaría de aquí, entonces A intersección con B me quedaría una parte de como que si yo le hiciera un hoyo, ¿no? Entonces, más o menos a eso se está refiriendo, que si A está dentro de B, sí, solo sí, al hacer la intersección me da A. Ajá, bien, esa es la propiedad número 5. Y por último, otra vez la de isotonía para la intersección. A es subconjunto de B, si A es subconjunto de B y C es subconjunto de D, entonces A intersección con C es subconjunto de D intersección con D. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es con respecto a estas propiedades de la teoría de conjuntos.